Tenía 21 años y acababan de echarla. Sin drama, sin gritos. Solo una compañera de piso que había metido a su novio en el apartamento y un alquiler que pasó de dividirse entre dos a hacerlo entre una persona de la noche a la mañana. Con $1 y una mochila de lona que había llevado desde la preparatoria, compró una cabina de peaje de piedra en ruinas en un tramo de carretera abandonada en las colinas de Litchfield, en el noroeste de Connecticut, en una barrera de peaje que no había cobrado ninguna tarifa desde 1912. Los muros de piedra de campo se habían desplazado en la esquina. La puerta de roble estaba clavada desde fuera. La Comisión Histórica del Condado había abandonado el edificio en 2013. Pero lo que nadie sabía era que, escondido en el muro de piedra de esa vieja cabina de peaje, en un nicho sellado detrás de una sola piedra de campo con mortero que no había sido movida en más de 100 años, había algo que cambiaría su vida para siempre. Antes de continuar, si historias como esta significan algo para ti, suscríbete y dinos en los comentarios desde donde nos ves. Nos encanta ver hasta dónde llegan estas historias. Maren Hague había crecido caminando por caminos que ya no llevaban a ninguna parte. Nació en una pequeña cabaña alquilada al final de un camino de tierra fuera del pueblo de Cornwall Bridge, Connecticut, en el rincón noroeste del estado, donde las colinas de Litchfield bajan hacia el río Housatonic en crestas empinadas y boscosas, y los caminos serpentean a través de valles estrechos que fueron tierras de cultivo en el siglo XIX y ahora son principalmente bosques. Su madre, una mujer llamada Elspeth, había trabajado como cartera rural en la ruta de Cornwall durante 23 años, conduciendo el mismo bucle de 57 millas de caminos de tierra y carreteras de 2 carriles 6 días a la semana en un jeep con volante a la derecha, con las ventanas abajo en verano y el desempañador a tope en invierno, entregando en los mismos 218 buzones que había memorizado en su primer mes en la ruta y que nunca había necesitado reaprender porque la ruta no cambiaba, los buzones no se movían y las personas que vivían al final de los senderos eran, en su mayoría, las mismas que vivían allí cuando Elspeth comenzó en 1999. Elspeth conocía los caminos como James conocía los muros. No era el mismo conocimiento, el de Elspeth era práctico, automotriz, preocupado por qué caminos de tierra se convertían en barro en abril, qué carreteras pavimentadas se congelaban primero en noviembre y qué entradas tenían perros que perseguían el jeep, pero tenía la misma profundidad. Elspeth había pasado 23 años aprendiendo un bucle de 57 millas como una persona aprende una pieza musical, hasta que conducir ya no era pensar sino una especie de meditación diaria realizada a 25 millas por hora con las ventanas abajo. Maren había recorrido la ruta con Elspeth durante las vacaciones escolares y las mañanas de verano desde que era pequeña. Se sentaba en el asiento del pasajero, el lado izquierdo, porque el jeep tenía el volante a la derecha para acceder a los buzones, y veía pasar las mismas casas, graneros, muros de piedra y buzones 100 veces, y entendió. Al ver a su madre recorrer el mismo bucle por milésima vez con la misma atención tranquila que le había dado la primera vez, que la repetición no era aburrimiento. La repetición era cómo se aprendía lo que había cambiado. No se podía ver lo que había cambiado en un lugar a menos que se hubiera visto el lugar sin cambio 100 veces primero. Una nueva grieta en un muro de piedra, un poste de buzón inclinado, un árbol que había dejado caer una rama durante la noche. Elspeth notaba todo porque Elspeth había visto el día anterior y el anteayer y los 2000 días anteriores. El padre de Maren fue un ebanista llamado James Hague que tenía un pequeño taller para un solo hombre en un gallinero convertido detrás de la cabaña alquilada, fabricando sillas Windsor y mesas estilo Shaker con cerezo y fresno locales que vendía en ferias artesanales en Litchfield, Kent y Sharon, y en un pequeño acuerdo de consignación con una galería de muebles en New Milford. James era un hombre tranquilo que medía las cosas con cuidado y hablaba en frases cortas y declarativas. Murió de cáncer de páncreas cuando Maren tenía 11 años, en el dormitorio de la cabaña alquilada, con Elspeth a un lado de la cama y Maren al otro, y el olor a aserrín de cerezo todavía en las cortinas, proveniente del taller al otro lado del patio.
James le enseñó a Maren, en los 10 años de superposición entre su vida y la de ella, a leer la piedra. No como una educación formal, James no había sido cantero, sino como un subproducto de su propio profundo interés en las viejas estructuras de las colinas de Lichfield. James era caminante. Cada domingo por la mañana de la infancia de Maren, James la llevaba a caminar, no por las carreteras pavimentadas o los senderos bien mantenidos, sino por los caminos antiguos, las carreteras de peaje abandonadas. Los caminos de carretas y las calles municipales que se trazaron en los siglos XVII y XVIII y que fueron abandonadas una a lo largo del siglo XX, cuando el automóvil hizo innecesarias las rutas más empinadas y estrechas. Las colinas de Lichfield estaban llenas de estos caminos antiguos. Atravesaban el bosque como túneles verdes, con sus muros de piedra aún en pie a ambos lados, sus superficies convertidas en mantillo de hojas y musgo, sus hitos kilométricos inclinados, caídos o enterrados bajo décadas de hojarasca forestal. James conocía docenas de ellos. Los había caminado todos. James enseñó a Maren en esas caminatas dominicales a leer las piedras como él leía la veta de un trozo de cerezo en su taller, lentamente, con atención. Le mostró la diferencia entre un muro de piedra seca construido por un granjero que despejaba su propio campo en la década de 1780 y un muro de piedra seca construido por un cantero profesional para una empresa de peaje en la década de 1820. El muro del granjero era tosco, las piedras sin clasificar, la superficie irregular. El muro del cantero estaba alineado, las piedras clasificadas por tamaño, las más grandes en la parte inferior, la superficie cepillada hasta quedar plana, de modo que uno pudiera pasar la mano sin enganchar un nudillo. James también le mostró la diferencia entre la piedra de campo local, el esquisto y gneiss marrón grisáceo de las colinas de Lichfield, y la piedra de cantera importada, que era más pálida, más uniforme, y que aparecía en los muros de las antiguas casas de peaje y puentes, porque las empresas de peaje estaban dispuestas a pagar por mejor piedra en las estructuras que representaban su cara pública. James también le mostró las antiguas casas de peaje. Según un pequeño folleto de historia local que James guardaba en el estante sobre su banco de trabajo, había habido 11 casas de peaje en las 5 carreteras de peaje con concesión que una vez cruzaron las colinas de Lichfield entre 1797 y 1912. La mayoría de las casas de peaje fueron demolidas cuando las carreteras fueron desmanteladas. 3 fueron convertidas en residencias privadas. 2 se derrumbaron. Una, la casa de peaje en el cruce de la antigua carretera de peaje de Goshen a Cornwall y la de Hartford a Lichfield, todavía estaba en pie, apenas. En un tramo de carretera abandonado a unas 4 millas al norte de Cornwall Bridge, en una sección de bosque que había sido tierra de cultivo en 1840 y ahora era bosque de frondosas maduro. James llevó a Maren a esa casa de peaje en una caminata dominical cuando ella tenía 8 años. La casa de peaje era una pequeña estructura cuadrada de piedra de campo alineada, de unos 12 pies por 12 pies, con muros de 2 pies de espesor, un techo de pizarra empinado, una sola chimenea, una pesada puerta de tablones de roble que había sido clavada desde fuera en algún momento del siglo XX, y una sola ventana pequeña en el lado que daba a la carretera, la ventana del peaje, a través de la cual el peajero cobraba las tarifas a los carros y diligencias que pasaban. El edificio ya estaba en malas condiciones incluso entonces. La esquina noroeste se había desplazado donde una raíz de árbol había empujado bajo los cimientos. La chimenea había perdido sus 3 primeras hiladas de piedra. El techo tenía 2 agujeros, pero los muros estaban en pie. Los muros habían estado en pie desde 1802. James puso su mano en el muro de la casa de peaje y le dijo a Maren, ¿sientes eso? Maren puso su mano en el muro. Eso es piedra de campo alineada, Maren. Fue colocada por un hombre que sabía lo que hacía. Un hombre que clasificó las piedras antes de colocarlas. Un hombre que puso las piedras más grandes en la parte inferior y las más pequeñas en la parte superior, y que rellenó cada junta con mortero de cal que él mismo mezcló.
El mortero tiene 200 años. Ahora es más duro que la piedra. Siente la junta. Maren pasó su dedo por la junta de mortero entre dos piedras. El mortero era suave y duro, del color de un hueso viejo. Un muro como este, dijo James, permanecerá en pie 300 años si nadie lo empuja. La piedra no falla. El mortero no falla. Lo único que falla son las personas que dejan de prestarle atención. Maren tenía 8 años. No entendió completamente lo que James le decía. Lo entendió ahora. Después de la muerte de James, Maren regresó sola a la casa de peaje. No inmediatamente. A los 11 años, estaba demasiado hundida en el primer año de duelo para caminar por ninguna de las rutas de su padre. Pero a los 12 años, en el primer aniversario de la muerte de James, caminó hasta la casa de peaje sola, un domingo por la mañana de marzo, se paró frente a ella, puso su mano en el muro y dijo en voz alta: «Puedo sentirlo, papá». Regresó todos los años después de eso. Dibujó la casa de peaje en su cuaderno 6 veces a lo largo de 6 años, cada dibujo más detallado que el anterior, la piedra de campo alineada, las juntas de mortero, la esquina noroeste desplazada, el techo de pizarra, la puerta clavada, la ventana del peaje, el joven arce azucarero que crecía contra el muro sur. Observó el edificio cambiar año tras año como había observado cambiar los otros muros, notando el lento asentamiento de la esquina noroeste, la ampliación gradual de una grieta en la chimenea, el musgo avanzando por el lado norte. No había entrado. No había podido entrar. La puerta estaba clavada y no había traído herramientas. Pero había tocado con la yema de los dedos cada piedra alcanzable del exterior del edificio y había llegado a conocer el exterior de la casa de peaje por el tacto, como una persona ciega conoce un rostro. Después de la muerte de James, Elspeth continuó con la ruta de correo. Continuó otros 12 años, hasta el año en que Maren cumplió 23, cuando Elspeth se jubilaría y se mudaría a un pequeño apartamento en Torrington para estar más cerca de su hermana. Pero, en los años entre la muerte de James y la partida de Maren del hogar, Elspeth hizo una cosa que James habría aprobado: dejó que Maren continuara sola con las caminatas dominicales. Maren caminó por los viejos caminos abandonados de las colinas de Lichfield todos los domingos desde los 12 años, sola, en todas las estaciones y con cualquier clima, llevando un pequeño cuaderno en el que dibujaba los muros de piedra, los cimientos de las casas de peaje y los hitos caídos que encontraba en el camino. Cuando cumplió 18 años, sus cuadernos había llenado 11. Contenían un registro dibujado a mano de cada estructura de piedra sobreviviente en cada camino abandonado en un radio de 10 millas alrededor de Cornwall Bridge. Nadie le había pedido que hiciera ese registro. Nadie se lo había asignado. Simplemente lo había hecho, como su padre simplemente había caminado los caminos porque los caminos estaban allí, porque la piedra estaba allí. Y porque una persona a la que se le ha enseñado a leer la piedra a los 8 años no deja de leerla a los 18. Los cuadernos también se habían convertido, sin que Maren lo planeara, en un registro del cambio. Revisitaba los mismos muros año tras año y notaba que se había desplazado, que muros habían perdido piedras, que juntas de mortero se habían abierto, que cimientos habían comenzado a inclinarse. El registro del cambio era, a su manera tranquila, más valioso que el registro de la presencia, porque el registro de la presencia te decía lo que había, y el registro del cambio te decía lo que estaba desapareciendo. Maren había comprendido, cuando tenía 16 años, que la mayor parte de lo que documentaba estaba en proceso de desaparecer. Los caminos abandonados estaban siendo colonizados por el bosque. Los muros de piedra estaban siendo enterrados por el mantillo de hojas. Los cimientos de las casas de peaje estaban siendo socavados por las raíces de los árboles. En otros 50 años, la mayor parte habría desaparecido. Sus cuadernos serían el único registro de que alguna vez había existido. Su madre, Elspeth, había mirado los cuadernos una vez, en una tarde de invierno cuando Maren tenía 17 años, sentada en la mesa de la cocina con una taza de té.
Elspeth pasó las páginas lentamente, mirando los bocetos de alzado hechos a mano, los diagramas de juntas de mortero y las cuidadosas notas a lápiz sobre qué piedras se habían movido desde el año anterior. No dijo nada durante mucho tiempo. Luego dijo, dibujas como tu padre construía, como si midieras algo que no quiere ser medido. Fue la cosa más precisa que Elspeth había dicho sobre James o sobre Maren, y Maren la había llevado con ella desde entonces. Maren terminó la secundaria en Cornwall. No fue a la universidad. Consiguió un trabajo como cuidadora de terrenos en una pequeña escuela privada en Salisbury, a 30 minutos al norte de Cornwall Bridge, cortando campos de juego, rastrillando hojas y, en invierno, quitando la nieve del largo camino de grava de la escuela con una cuchara montada en un camión. El trabajo pagaba $16 por hora e incluía un apartamento compartido en la vivienda del personal de la escuela, una antigua cochera convertida, donde Maren vivió con una compañera de piso. Otra cuidadora de terrenos llamada Kira, durante 2 años. El acuerdo terminó en marzo del año 21 de Maren, cuando Kira metió a su novio en el apartamento sin consultarlo con Maren. El novio era un hombre bastante agradable, pero había tomado posesión del sofá de la sala como estación permanente. No contribuía al alquiler y había convertido la ya ajustada economía de 2 personas del apartamento en una economía de 3 personas que la mitad de Maren del alquiler de $900 ya no podía sostener. Kira no ofreció renegociar. Maren no se lo pidió. Maren simplemente entendió, de la manera específica en que una joven de 21 años que ha estado leyendo Muros de Piedra desde los 8 años entiende ciertas cosas. Que un muro construido para 2 personas no puede sostener a 3 sin desplazarse en la esquina, y que un muro que se ha desplazado en la esquina es un muro que eventualmente se derrumbará. Empacó su bolsa de viaje, su mochila, sus 11 cuadernos de Muros de Piedra y el pequeño cepillo de mano de su padre, la única herramienta que había guardado de su taller, un sábado por la mañana de finales de marzo. Salió de la vivienda del personal y recorrió el camino de grava de la escuela, y tomó un autobús de Salisbury a Lichfield por $7. Tenía $1080 en su cuenta de ahorros. No tenía coche. Tenía los 11 cuadernos, el cepillo de mano y una fotografía enmarcada de James en su banco de trabajo, tomada por Elspeth la Navidad anterior a que James se enfermara. En la que James sostiene una silla Windsor de cerezo recién terminada a la luz de la ventana del taller para comprobar su simetría, su rostro de perfil. Su expresión, la concentración paciente y específica de un hombre que ha pasado 11 años haciendo sillas y que sabe, sin necesidad de medir, si una pata está derecha. Encontró el anuncio en la página de propiedades excedentes del condado de Lichfield desde una computadora de la biblioteca pública de Lichfield el lunes siguiente a su salida de Salisbury. Una estructura de piedra de campo de un solo piso, de aproximadamente 144 pies cuadrados, en una parcela de 0.6 acres de antigua servidumbre de carretera de peaje. A 4 millas al norte de Cornwall Bridge, construida en 1802 por la Goshen Cornwall Turnpike Company, desmantelada en 1912. Precio de venta, $1. Maren se quedó mirando la pantalla. Conocía ese edificio. Había estado dentro de él, o más bien, había estado fuera de él y había puesto su mano en su muro en una caminata dominical con su padre cuando tenía 8 años. Era la casa de peaje que James le había mostrado. La casa de peaje donde él le había dicho que sintiera la junta de mortero. Firmó la escritura en la oficina del secretario del condado de Lichfield a la mañana siguiente. El secretario, un hombre de unos 60 años llamado señor Aldrich, le entregó una pesada llave de hierro atada con un cordel de cáñamo. Caminó las 4 millas desde Cornwall Bridge hasta la casa de peaje esa misma tarde. El edificio se alzaba en el cruce de 2 caminos cubiertos de maleza, en medio de un bosque maduro de frondosas, exactamente como ella lo recordaba. 12 pies por 12 pies, muros de piedra de campo alineados de 2 pies de espesor, techo de pizarra empinado con 2 agujeros, puerta de tablones de roble clavada. Una sola ventana de peaje en el lado que daba a la carretera.
La esquina noroeste se había desplazado aún más desde la última vez que la había visto, 10 años atrás. Un joven arce azucarero había crecido contra el muro sur, pero los muros estaban en pie. 222 años y aún en pie. Arrancó los clavos de la puerta con la uña de un martillo que había comprado en la ferretería de Lichfield. La puerta se abrió hacia adentro. Una sola habitación. Muros de piedra, suelo de piedra, chimenea de piedra, una sola ventana, un estante de madera sobre la chimenea, un perchero de madera junto a la puerta. Nada más. Recorrió el interior lentamente. Pasó sus manos por los muros de piedra como su padre le había enseñado, lentamente, con atención, sintiendo las juntas de mortero una por una. El mortero era duro, del color de un hueso viejo, exactamente como ella lo recordaba. Avanzó alrededor de la habitación. Muro norte, muro este, muro sur, muro oeste. En el muro oeste, junto a la chimenea, a unos 3 pies del suelo, la yema de su dedo atrapó una junta que era diferente de las demás. El mortero de esta junta era más blando, no desmoronándose, simplemente más blando, de la consistencia de la tiza en lugar de hueso, y la piedra sobre la junta era ligeramente más pequeña que las piedras que la rodeaban, como si hubiera sido ajustada en un espacio que originalmente había contenido una piedra más grande. Maren presionó la yema de su dedo en el mortero blando. Cedió ligeramente. Volvió a la puerta y encontró un cincel frío en su mochila, uno de los de James, del taller, y regresó al muro oeste. Metió el cincel en la junta blanda a lo largo del borde superior de la pequeña piedra. El mortero se desprendió en finas tiras secas. Trabajó el cincel alrededor de los 4 bordes. La piedra se aflojó. La agarró con ambas manos y la sacó. Detrás de la piedra, en un nicho cortado en el muro entre las hileras interior y exterior de piedra de campo, de aproximadamente 12 pulgadas de ancho, 10 pulgadas de alto y 6 pulgadas de profundidad, había 2 objetos. El primero era una caja de peaje de hierro forjado a mano, del tamaño de una barra de pan, con una ranura estrecha para monedas en la parte superior, una tapa con bisagras y un pequeño anillo para candado. La caja era pesada, unas 15 libras, y el hierro estaba oscurecido por la edad, pero no oxidado, porque el nicho de piedra la había mantenido seca durante 112 años. La caja era la herramienta de trabajo del peajero, la cosa que él colocaba en el alféizar de la ventana del peaje y en la que cada conductor de carro y cada pasajero de diligencia había dejado caer su tarifa, centavo por centavo, a lo largo de la vida de la carretera de peaje. El segundo objeto era un rollo de lino grueso atado con un cordón de cuero. Maren desató el cordón y desenrolló cuidadosamente el lino sobre el suelo de piedra. Era un mapa de levantamiento dibujado a mano de la Goshen Cornwall Turnpike, entintado sobre lino con la mano cuidadosa de un dibujante, que mostraba la ruta completa de 11 millas desde Goshen hasta Cornwall Bridge. Cada curva, cada pendiente, cada puente, cada barrera de peaje y cada hito kilométrico. Los hitos estaban dibujados como pequeños círculos numerados a lo largo de la ruta. 11 de ellos, cada uno etiquetado con su distancia desde Goshen. El mapa estaba fechado en 1803, un año después de que se construyera la casa de peaje. Dentro de la caja de peaje, debajo de la tapa con bisagras, había una sola carta doblada. Maren la desdobló. La escritura era en tinta, de mano firme, en un inglés de principios del siglo XX, pero perfectamente legible. La carta decía: ¿A quién abra este muro? Mi nombre es Elkanah Webb. He sido el peajero de esta barrera desde la primavera de 1871 hasta hoy, 14 de octubre de 1912. Tengo 63 años. Mañana, la Goshen Cornwall Turnpike será formalmente desmantelada por el estado de Connecticut y esta casa de peaje cesará de ser una estación de peaje para convertirse, supongo, en un pequeño edificio de piedra en el bosque que nadie tiene ningún uso adicional. Sello la caja de peaje y el mapa de levantamiento en el muro porque no puedo entregarlos a los agentes de la compañía de peaje,
que fundirán la caja como chatarra y archivarán el mapa en un cajón en Hartford donde nunca se volverá a mirar. La caja ha estado en esta ventana de peaje durante 80 años. El mapa ha estado en este muro durante 109. Pertenecen a este edificio, no a ninguna compañía. La caja está vacía. He entregado las tarifas del último día al tesorero de la compañía esta tarde. No hay dinero en el muro. Lo que hay en el muro es la caja misma. El hierro, la ranura para monedas, la bisagra, el anillo. La caja es el oficio. Un peajero sin su caja es un hombre parado junto a un camino sin autoridad para detener a nadie. El mapa muestra todos los hitos kilométricos de la carretera de peaje. Hay 11 hitos. La mayoría todavía están en pie hasta hoy. He recorrido la carretera de peaje de extremo a extremo cada primavera durante 41 años, verificando los hitos y reportando su condición a la compañía. Supongo que después de mañana, nadie los volverá a verificar. No sé quién encontrará este nicho. Espero que sea una persona que entiende la piedra. Una persona que entiende la piedra habrá notado que el mortero alrededor de una piedra de campo particular en el muro oeste es más blando que el mortero alrededor de las demás. Esa persona sabrá lo que significa un mortero blando en un muro de mortero duro. Significa que alguien estuvo aquí después de que se construyó el muro y dejó algo atrás. Guarda la caja. Encuentra los hitos. Elkanah Webb, peajero. Asterisco 14 de octubre de 1912 asterisco. Maren leyó la carta 2 veces. Luego se inclinó hacia adelante y presionó su frente contra la fría piedra de campo del muro oeste, cerró los ojos y permaneció así durante mucho tiempo. Su frente contra 222 años de piedra alineada, sintiendo el frío del muro penetrar en su piel. No lloró. No habló. Simplemente se apoyó contra el muro como una persona se apoya contra una cosa que ha estado en pie más tiempo que cualquier persona viva y que seguirá en pie después de que todas las personas vivas se hayan ido. Luego abrió los ojos y dijo a la casa de peaje vacía, a la caja de hierro y al mapa de levantamiento extendido sobre el suelo de piedra: gracias, señor Webb. Los encontraré. Pasó el primer verano despejando el camino de peaje cubierto de maleza que llevaba a la casa de peaje. Un cuarto de milla de jóvenes abedules y arces azucareros que habían colonizado la antigua calzada durante un siglo de abandono. Cortó los árboles jóvenes con una sierra de arco. Arrastró la maleza hasta montones para quemar en el borde del camino. En agosto, el camino era transitable a pie por primera vez desde la década de 1940, y los muros de piedra alineada a ambos lados eran nuevamente visibles, corriendo rectos a través del bosque como los muros de una catedral al aire libre. El primer hito kilométrico que encontró estaba a 200 yardas al sur de la casa de peaje, en el lado este del camino, inclinado 45 grados hacia el mantillo de hojas. Era un poste de granito de unas 3 pies de alto, tallado con el número 7 en el lado que daba a la carretera y las letras GCT en la parte posterior. Goshen Cornwall Turnpike. Cavó alrededor de su base con una pala. Lo enderezó. Apretó la tierra a su alrededor. El hito se mantuvo en pie por primera vez en décadas, marcando un camino por el que ya nadie conducía. Encontró 9 de los 11 hitos en los 2 años siguientes, recorriendo las 11 millas completas de la carretera de peaje desde Goshen hasta Cornwall Bridge con el mapa de levantamiento de Elkanah Webb en una mano y el cincel frío de su padre en la otra para apartar la maleza. 2 hitos nunca los encontró, el hito 3 y el hito 9. Concluyó que habían sido removidos en algún momento del siglo XX para trabajos de construcción. Los otros 9 los reubicó uno por uno en sus posiciones originales a lo largo de la ruta. La Sociedad Histórica del Condado de Litchfield, que había abandonado la casa de peaje en 2013, envió un representante para ver los hitos en el segundo año de Maren y reinscribió silenciosamente la casa de peaje en el registro histórico del condado. Convirtió la casa de peaje en un pequeño apartamento, una cama plegable junto a la chimenea, una cocina de propano en el hueco de la ventana,
Un inodoro de compostaje en el pequeño cobertizo que construyó contra el muro sur. Guardó la caja de peaje de hierro en el estante de madera sobre la chimenea, donde el peajero original la había guardado, con la ranura para monedas mirando hacia la habitación. Guardó el mapa de levantamiento enmarcado en el muro junto a la puerta. Consiguió un trabajo en su segundo año. La Asociación del Valle de Housatonic, una pequeña organización medioambiental sin fines de lucro, la contrató como topógrafa de senderos y cartógrafa de muros de piedra a tiempo parcial. Recorría los viejos caminos abandonados de las colinas de Lichfield y documentaba las estructuras de piedra sobrevivientes con el mismo método cuidadoso de dibujo a mano que había estado usando en sus 11 cuadernos desde los 12 años. Le pagaban $19 por hora. Era suficiente. Su madre, Elspeth, la visitó en el otoño del segundo año de Maren. Condujo desde Torrington un sábado por la mañana en el jeep con volante a la derecha que había conservado después de jubilarse de la ruta de correo. Elspeth se paró en el umbral de la casa de peaje y miró la caja de peaje de hierro en el estante, el mapa en el muro y los muros de piedra de campo alineada que su difunto esposo había enseñado a leer a su hija. Y dijo solamente: «Tu padre se habría enojado mucho por no haberlo encontrado el primero». Maren se rió. Era lo correcto que Elspeth dijera. Una tarde clara de finales de octubre de su 24º año, Maren se sentó en el tronco caído de un roble blanco que se había derrumbado a través del viejo camino de peaje, 50 yardas al sur de la casa de peaje. Y observó cómo la última luz cobriza se desvanecía a través del dosel de frondosas. Los arces azucareros a lo largo del camino habían adquirido ese específico naranja quemado que toman los arces azucareros de las colinas de Lichfield a finales de octubre. La casa de peaje detrás de ella era una forma cuadrada oscura contra los árboles, su techo de pizarra capturando la última luz. El humo de su chimenea se elevaba a través del dosel hacia el aire frío. Pensó en su padre, James, que la había llevado a este edificio cuando ella tenía 8 años, que había puesto su mano en el muro y había dicho: ¿sientes eso? Pensó en el Cana Webb, que había recorrido las 11 millas de la carretera de peaje cada primavera durante 41 años para verificar los hitos. Y que había sellado una caja de peaje de hierro y un mapa de levantamiento en un nicho del muro el último día de vida de la carretera de peaje porque había entendido que la caja y el mapa pertenecían al edificio, no a ninguna compañía. Pensó en su madre, Elspeth, que había conducido la misma ruta de correo de 57 millas 6 días a la semana durante 23 años en un jeep con volante a la derecha, con las ventanas abajo, y que había dicho, parada en el umbral de la casa de peaje, la única frase que había hecho reír a Maren. Esa es la cosa acerca de la lectura que nuestros padres nos enseñan. No siempre sabemos, cuando tenemos 8 años y presionamos la yema de un dedo en una junta de mortero entre dos piedras un domingo por la mañana en los bosques de Connecticut, que la lectura es en sí misma el oficio. Solo sabemos que la mano de nuestro padre está en el muro junto a la nuestra y que el mortero es suave y duro y del color de un hueso viejo. No lo sabemos entonces. Lo aprendemos lentamente. Domingo tras domingo, muro tras muro, junta tras junta, a través de una infancia medida en millas de caminos abandonados y 11 cuadernos dibujados a mano. Y luego, 13 años después, entramos en una habitación de piedra de 12 por 12 pies que solo hemos visto desde fuera, pasamos nuestras manos por los muros como nuestro padre nos enseñó. Y la yema de nuestro dedo atrapa una sola junta que es más blanda que las demás. Y entendemos, finalmente, lo que nuestro padre había estado enseñándonos en esas caminatas dominicales. Nos había estado enseñando a sentir la diferencia entre lo que los constructores originales dejaron y lo que alguien agregó después. Nos había estado enseñando que, en un muro lleno de mortero duro, una junta blanda no es un defecto. Una junta blanda es un mensaje, y el mensaje es siempre el mismo: alguien estuvo aquí, y alguien dejó algo atrás, y el muro lo ha estado sosteniendo desde entonces. Maren Howe tenía 21 años y la habían echado.
Tenía $1 a su nombre y lo gastó en una casa de peaje de piedra en ruinas en un tramo de carretera abandonada en las colinas de Litchfield, en el noroeste de Connecticut. Fue el mejor dólar que gastó en su vida. Si esta historia te conmovió, compártela con alguien que necesite escucharla. Y si te encantó, tenemos algo especial para ti. 12 historias completamente nuevas, nunca publicadas en YouTube, disponibles solo para las personas que apoyan este canal directamente. Cada una es una historia completa de camino tranquilo, exactamente como esta. También hay un audiolibro completo disponible para las personas que quieren escuchar las 12 en un solo lugar. Encontrarás el enlace en la biografía. Pusimos todo nuestro corazón en ellas y las hicimos para las personas que realmente escuchan. Gracias por ser una de ellas. Nos vemos en el próximo Camino Tranquilo.